atravesar por pruebas, atravesar por problemas, es de humanos. Siempre van a haber pruebas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber luchas, siempre van a haber tentaciones que vencer. Muchas veces no las entendemos, muchas veces nos duelen en diferentes medidas, ¿verdad? Unas veces un poquito más que otras veces. A veces sentimos que nos vamos a morir porque no soportamos la carga, porque no soportamos el peso del problema o de la prueba que estamos pasando. Cuando atravesamos por esas pruebas, lo importante es saber qué es lo que hacemos. Ustedes se han puesto a analizar qué es lo que hacen o de quién se sostienen. Tengo un problema y me voy a tomar 2 chevitas. Tengo un problema o me voy y me fumo un toque. Y no lo digo como broma porque muchos eso hacen. Cuando tienen un problema se refugian en un vicio, en una droga, en el sexo, en muchas cuestiones. O simplemente lo evaden, se tiran en la depresión, se dejan morir. No sé si ustedes, pero a mí todas ya me pasaron. Yo todo eso ya lo hice. Y en vez de depender y de sujetarnos y colgarnos de Dios, preferimos como que desajenarnos de todo lo que pasa, perdernos en algún vicio, en algún amigo, en alguna pareja que casi siempre nos va a dar el consejo inadecuado. Cuando atravesamos por una prueba es importante saber de la mano de quién nos tomamos, de la mano de quién nos vamos a colgar para atravesar esa prueba. ¿Es difícil atravesar pruebas? Sí. Al menos que encuentres un propósito en esa prueba. Porque sin duda todas las pruebas, todos los problemas traen un propósito y tú te preguntarás, ¿estás loca? O sea, yo estoy pasando por algo tan malo, tan doloroso, que ¿qué puede tener de propósito que yo esté pasando eso? Déjame decirte que no hay nada, absolutamente nada, ni una prueba, ni un problema, ni nada que te cause dolor, que no tenga un propósito. Y ahorita vamos a ver por qué. De acuerdo al Evangelio, el Evangelio nos enseña que hay un propósito detrás de cada prueba, sea cual sea. Y la mayor muestra de esto, la mayor muestra de que hay un propósito detrás de cada prueba, es la propia vida de Jesús. Vamos a buscar una lectura en Hebreos 5, 8 y 9. Si alguien lo encuentra de primero, por favor, avíseme. Hebreos 5, 8 y 9. Mientras yo lo busco por aquí. Si alguien lo encuentra, me avisa. Y mientras lo buscan, les comento rapidito. 5, 8 y 9. Les decía que la mayor muestra de esto fue la propia vida de Jesús. Dios permitió que su propio Hijo padeciera dolor, padeciera sufrimiento, para enseñarnos algo. ¿Qué será que nos quiso enseñar Dios a través de la propia vida de su Hijo? A través del sufrimiento que pasó, de las pruebas que pasó, de todas las tentaciones que pasó Jesús. ¿Alguien ya lo tiene? 5, 8 y 9. ¿Lo puedes leer, Leidita? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Correcto, muy bien. O sea, en medio del sufrimiento de Jesús, en todas sus etapas, en sus 33 años que estuvo en la tierra,
en todo lo que padeció, porque padeció muchas cosas Jesús, había un propósito. Él era perfecto porque era Dios. Él ya como Dios era perfecto. Pero cuando se hizo humano, cuando Él bajó a la tierra, se hizo humano, Él tenía que ser perfeccionado como humano. Y no podía ser perfeccionado si no era a través del dolor y a través del sufrimiento. Porque, pues Dios es Dios, ¿verdad? No creo que Dios sufra. Pero un ser humano sí sufre. Y Jesús tenía que atravesar por ese sufrimiento, por esas pruebas, para entender un poco quizá la vida de nosotros. Entonces había un propósito en ese sufrimiento, pero tranquilos, no se me espanten. Vamos poquito a poquito. Quizá nos tardemos un poco hoy, pero les aseguro que la palabra de hoy está rica. Entonces, fue perfeccionado como hombre para ser entrenado en obediencia, para ser ejemplo de obediencia y sujeción, para que a través de él nosotros aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿O a poco no era fácil decirme bajo de la cruz y hago cenizas a estos que me están escupiendo, latigando? Y hubiera estado padre, ¿verdad? Allá, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había un propósito en todo lo que estaba viviendo él. Había un propósito. Y si él se salía del propósito por estar cómodo, por estar bien, pues se perdía todo para lo que él vino, para el propósito que él fue creado, para el propósito del que vino a la tierra. ¿Correcto hasta allá? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de gente que, wow, yo estaba leyendo el tema, estaba yo analizando, reflexionando sobre el tema y cada vez que pensaba en eso decía, ay, qué tonta eres, reinita. Porque de verdad que nos quejamos por cualquier cosa. Oramos 2 minutos y si estamos enfermos y oramos 2 minutos, nos molestamos con Dios porque no nos sanó. ¿Sí o no? O porque estamos pidiendo al mejor novio del mundo y no llegó. Por 2 minutos que oramos. O sea, yo escucho el ejemplo de estas personas que les voy a mencionar ahorita. Yo digo, wow, yo ya quisiera tener así el 5% de su fe de ellos. Y de su tenacidad y de su entrega y de su amor a Dios. Y me quejo por una pequeñez. Podemos ver varios ejemplos, entre ellos el ejemplo de la vida de José, que fue vendido, que sus hermanos lo maltrataron, que fue acusado injustamente, fue metido a la cárcel y bla, 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 bla. Ya saben la historia ustedes. Después, cuando terminemos, les voy a pasar todos los textos por si alguien quiere leer detenidamente todas estas historias para que las pueda leer. Entonces, él no se rindió, él no se puso a pelear con Dios, porque a mí, porque esto, porque a mis hermanos. No, ¿verdad? Él siguió y tenía un propósito. Y el seguir, aún con esas pruebas, aún con ese dolor, lo llevó a cumplir el propósito que tenía. Y lo mismo podemos ver con la vida de Moisés, lo mismo podemos ver con la vida de Sadrach, Mesach, Abed. Ese me sorprende mucho porque sí saben quiénes son, ¿verdad? Los que metieron al horno de fuego. Ustedes díganme algo, ¿ustedes creen que ellos sabían, me van a meter al horno de fuego y me va a salvar Dios? O sea, ¿creen que eso pensaron ellos? O sea, ¿creen que ellos sabían el final de esa historia? La verdad yo no lo creo. Yo creo que fue el puritito amor hacia Dios y la convicción de no arrodillarse ante nadie que no fuera su Dios. Y obviamente que Dios respaldó esa fe, respaldó ese amor. Y también había un propósito por el cual pasaron todo eso. Vamos a seguir leyendo. Tenemos igual el ejemplo que me encanta y me revienta la cabeza, de Pablo y Silas en la cárcel, allá encarcelados y amarrados todos con grilletes y ellos cantando, igualito a nosotros cuando tenemos problemas, ¿verdad? Ay, no, llorando, me dejo a mi novio.
Ay, mi amiga se molestó conmigo. No, ellos estaban amarrados en una celda cantando, adorando al Señor. Yo digo, wow, o sea, me sorprende porque aunque nos creamos muy cristianos, de verdad que para tener la fe que ellos tenían y el amor que ellos tenían, me sorprende esa escena, o sea, me la imagino y me la imagino tantas veces y no logro verme en esa posición, porque creo que soy muy poquito al lado de ellos. Y no porque yo me haga menos, sino porque su fe de ellos era tanta, que imagínate tú en esa situación y estar cantando y adorando. Y no me quiero imaginar ni siquiera de la escena con el carcelero cuando cae de rodillas viendo todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Se abrieron las puertas de la cárcel, se abrieron los grilletes, tembló la cárcel. O sea, imagínate la escena. La leemos y así como que, siempre lo leemos, ¿no? Pero imagínate la escena. O sea, imagínate la situación. Estás en una cárcel. Para empezar, no ves a nadie. Ahorita que estamos en cuarentena, ¿cuántos días? 80 días, 90 días, nos estamos muriendo. O sea, imagínate la gente que pasa en la cárcel 5 años, 10 años. No es nada bonito, ¿verdad? Mucho menos si estás amarrado con grilletes. Imagínate que quieras ir al baño y no puedes. O sea, no era nada bonita la situación de ellos. Y todos estos ejemplos, yo digo, wow, soportaron tanto. Hay gente que murió apedreada, perseguida, latigada, crucificada. Y nunca se quejó. Y aguantó todo eso porque sabía el propósito que había en su vida. Sabía el propósito que tenía Dios para ellos. Vamos a seguir leyendo porque me emociono cuando estoy hablando de esto. Entonces, se soporta el dolor porque el gozo que se produce por el gozo que se produce después de la prueba. La recompensa que hay después de la prueba. Por eso ellos aguantaban tanto, por eso ellos soportaban tanto, porque sabían lo que venía después de esa prueba que estaban atravesando. Dice, ¿cómo enfrentar los problemas? Como Jesús lo haría. Y aquí nos da una clave muy exacta. Aquí nos da una clave y una respuesta que nos dice que hay que estar enfocado para pasar toda prueba, para aguantar todo problema, para pasar por las pruebas sin quemarse, sin sufrir tanto, porque de por sí vamos a sufrir, ¿eh? Si Jesús vino a la tierra y sufrió y Dios no hizo nada porque había un propósito, no vayas a pensar que tú no vas a sufrir, todos vamos a sufrir. ¿Qué nos va a hacer diferentes al resto de la gente? Que sabemos cuál es el propósito y el final de ese sufrimiento. Porque nosotros sí tenemos un propósito, no somos como toda la gente que hay en la calle. Tenemos un propósito, fuimos creados para algo, fuimos escogidos desde antes de nacer. Y si no lo crees, ponte a leer un poquito, porque si no, de allá estamos mal desde allá. Y de verdad se los digo yo que últimamente dejé de leer como leía, dejé de orar como oraba. Y de verdad que esta palabra ha ministrado tanto mi corazón. O sea, me hizo revolucionar al 1000 por minuto en todo lo que estaba yo leyendo y todo lo que estaba estudiando con este tema. No somos cualquier persona, tenemos un propósito grande, enorme. O sea, ahorita que termine todo esto, porque va a terminar, no sé cuándo, pero va a terminar, no tienes idea cuánto trabajo vas a tener. No yo, ni Joaquín, ni Dianelli, todos, porque todos tenemos un propósito único. Mi propósito no es el mismo propósito que el de Hannah, no es el mismo propósito que el de Betty, no es el mismo propósito que el de Alejandra, que el de Gerson. Todos tenemos un propósito específico de parte de Dios. Todos fuimos creados para algo específico. Quizá para lo que yo fui creada, no fue creada Lady. Quizá yo a veces veo a Gerson tocar la guitarra o el bajo, yo digo, ay, me encantaría, pero ¿sabes qué? No tengo talento para eso. O sea, él fue escogido para eso. Yo fui escogida para otra cosa. Y todos tenemos un propósito claro de parte de Dios. Entonces,
métete eso de una vez en la cabeza, porque de verdad que viene mucho trabajo. Y si tú no entiendes tu posición para la que fuiste creado, o sea, sí, Dios nos dio talentos, nos dio habilidades, pero el propósito más grande de Dios es que todo el mundo lo conozca. Que todo el mundo sepa que tenemos un Dios de amor, que quiere regalarles la salvación, que quiere sacarlos del infierno que están viviendo, porque hay mucha gente que está viviendo en el infierno. En vida, pero en el infierno. Y para eso fuimos creados todos. Entonces prepárate, lee, oblígate. Es que el Señor me ha estado levantando a las 2, 5 de la mañana a orar. Y me ha estado levantando de la peor manera, porque de repente sí se me olvida. Y de repente me levanta como no me gusta que me levanten. Pero bueno, a veces Dios, cuando tiene un propósito, no es si quieres o no quieres, es que lo tienes que hacer. Entonces es mejor hacerlo a las buenas y no a las malas. Seguimos, porque ya me trabé allá. Dios siempre va a tener planes de bien para sus hijos, siempre, y la palabra lo dice. Vamos a buscar Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ok. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Ya? ¿Lo puedes leer, por favor? Romanos 8:28, ¿verdad? Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Correcto. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que acabamos de platicar. Podemos atravesar por muchas cosas, por muchos problemas, por muchos dolores. Pero si hay un propósito de por medio, si yo veo el final y no el recorrido, si veo el final a donde voy a llegar, creo que va a ser más fácil atravesar cualquier prueba, cualquier problema, porque me voy a agarrar de Dios, me voy a tomar de la mano de Dios y eso va a hacer que todo sea más fácil. Si yo me enfoco y estoy sobre el final, sobre la meta que debo de alcanzar, eso va a hacer que sea más llevadero cualquier problema, cualquier prueba que yo pueda enfrentar. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Si no has cerrado tu Biblia, Hannah, ¿me puedes leer el 29? Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Porque a los que conoció, ¿y quiénes son a esos de los que habla que conoció o que conoce? ¿Sabes quiénes son? Los que hablan todos los días con Él, los que tienen una relación con Él, su familia, sus hijos, que se supone que somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, entonces dice, porque para los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque suene un poco ególatra, nos escogió y estamos destinados para algo. Y el propósito es que lleguemos nosotros a la estatura de Jesús, que seamos como Jesús. Y aunque muchos no lo creamos o suene un poco atrevido, la intención de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer milagros como Jesús, que podamos tocar. Nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. O sea, también estamos destinados a hacer todo eso. Lo que pasa es que no lo creemos. Lo que pasa es que no nos... Como que todavía no nos cae el 20 de que somos hijos de Dios. O sea, lo decimos así como que, sí, soy hijo de Dios. Pero no nos la creemos. No creemos que podemos hacer todo lo que hizo Jesús. Pero ¿sabes por qué no la crees? Porque tampoco estás dispuesto a dar todo lo que dio Jesús. No estás dispuesto a mantenerte en santidad. No estás dispuesto a obedecer. No estás dispuesto a sujetarte. Cuando lo hagas, entonces vas a empezar a hacer cosas grandes como las que hizo Él.
Muy bien, vamos a leer un versículo más que está en Corintios 4, 17 y 18. Si alguien lo encuentra, me avisa, por favor. ¿Cuatro qué? Corintios 4, 17 y 18. ¿Primera o segunda? Segunda, Yo perdón. tengo. Segunda de Corintios. Perdón. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Amén. ¿Ya lo tienes? ¿Lo puedes leer, Joaquín, por favor? Sí. Porque esta leve tribulación momentánea. Mande. No les escuchaba. Ah, ok. ¿Es segunda o primera? Segunda. Leo, Sí, por favor. porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Qué chistoso, ¿no? Porque cuando hablan de esto, hablan de todo lo que pasó Pablo y dice, porque en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo me imagino a Pablo allá con todo lo que padeció, diciendo que es una leve tribulación y nosotros quejándonos por pequeñeces, ¿no? ¿Y qué trae la tribulación? Que aquí dice que es pequeña y muchos la ven enorme. Pero ¿qué trae? Un excelente y eterno peso de gloria. Y no porque a Dios le guste que suframos, sino por la enseñanza que muchas veces trae el sufrimiento. No me dejarán mentir. ¿Cuándo es que más nos acercamos a Dios? Cuando tenemos un problema. ¿Sí o no? Me peleé con mi papá, estoy triste, estoy llorando. Ay, Dios, por favor, que se acabe esto, no quiero problemas. Me peleé con mi novio, lo mismo. Siempre que estamos mal nos acercamos a Dios. Es triste, pero es verdad. Cuando más estamos tristes, cuando más nos duele algo, es cuando más nos acercamos a Dios. Por eso dice acá que a veces la tribulación trae peso de gloria, ¿verdad? Y para terminar nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigos, jóvenes y cualquiera que me escuche. Quizá es difícil como joven, y lo digo por mí misma, no por ustedes, resistirse a las cosas del mundo, resistirse a ir a una fiesta, a un Luis Sonido, resistirse a tomar una cerveza, resistirse a ir quizá a algunos lugares donde no debemos de ir, no porque sean buenos o malos. Es difícil. Sí, es difícil, más para los que estábamos acostumbrados a esa vida. Pero si nos enfocamos en las cosas de allá arriba, sabremos que vale la pena dejar muchas cosas. Sabemos que muchos dirán, ¿y si no existe Dios? ¿Y si todo esto que está en la Biblia es un cuento? ¿Y si estás desperdiciando tu vida creyendo en algo que no sabes si existe? Yo en algún momento me lo cuestioné, en algún momento lo dudé. Pero también llegué a un punto en donde dije, ¿y si sí existe? Y después que me muera me voy a ir al infierno. Y puse en una balanza las cosas y dije, no, prefiero perder mi tiempo, como dicen muchos, esperando y creyendo que hay algo más adelante, entregando mi vida a Dios, y creer que viene algo, un tesoro más grande allá en el cielo, que haber desperdiciado mi tiempo viviendo a la manera que vive el mundo y terminar en el infierno.
Repito, todos vamos a atravesar por pruebas, por problemas, por sufrimiento. Pero si nos enfocamos en lo que viene al final, lo que está destinado para nosotros, nos enfocamos en nuestro propósito, todo va a ser más fácil y todo va a tener recompensa. Porque nada de lo que hacemos para Dios es en vano, todo tiene recompensa. Así que con esta palabra terminamos el día de hoy. Espero que la vuelvan a meditar, a leer. Les voy a pasar en un ratito los textos. A mí me ministró muchísimo, muchísimo. Me ministró muchísimo porque yo también he tenido preguntas de por qué la gente sufre, de por qué aún siendo cristianos seguimos atravesando por pruebas, por dolores, por sufrimientos. Pero la verdad me despejó muchas dudas, me ministró mucho el corazón y espero que ustedes también. No sé si hay tiempo para retroalimentarnos un poco. Si alguien quiere